Alejandro Fernández, a sus 32 años, era la encarnación del éxito. Su empresa de tecnología, creada desde cero con el empuje de una mente brillante y una ambición feroz, lo había convertido en uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Rodeado de lujo, vivía en un ático moderno con vistas impresionantes a los rascacielos y las luces que se extendían como una red infinita bajo sus pies. Conducía autos de alta gama y tenía acceso a los círculos más exclusivos. Las fiestas, los eventos y las cenas de negocios llenaban su agenda, pero al final del día, cuando apagaba las luces y se encontraba solo en su enorme cama, la sensación de vacío lo acechaba. Afuera, Alejandro proyectaba la imagen de un hombre completo, pero dentro, algo faltaba. El dinero no le daba lo que realmente anhelaba. Las relaciones que había tenido hasta ese momento se reducían a transacciones, un intercambio de conveniencias más que de emociones sinceras. Había conquistado el mundo financiero, pero su vida personal se sentía hueca, carente de profundidad, como si el éxito lo hubiese arrastrado a una soledad más lujosa pero igualmente oscura. Una noche, en medio de una tormenta de pensamientos sobre su vida, Alejandro sintió la necesidad de escapar de su rutina. Cerró la laptop que lo mantenía atado a la realidad de su imperio y decidió salir. Condujo sin rumbo durante horas, alejándose de los barrios exclusivos donde solía moverse, hasta que llegó a una parte de la ciudad que no había visitado en años, si es que alguna vez lo había hecho. Las calles estaban oscuras, apenas iluminadas por neones parpadeantes y viejos carteles de tiendas cerradas. Allí, un pequeño bar de mala muerte, el refugio, lo atrajo de alguna manera inexplicable. No era el tipo de lugar que un hombre de su estatus frecuentaría, pero esa noche, la diferencia de escenarios lo sedujo. Alejandro decidió entrar. El ambiente dentro del bar era denso, cargado con el olor del alcohol barato, humo de cigarro y la conversación apagada de los pocos clientes que ocupaban las mesas. Nadie parecía prestarle atención, y eso le gustó. Por una vez, no era el centro de todas las miradas. Se dirigió a la barra, pidió un whisky y se quedó observando el lugar. La luz era tenue, casi lúgubre, pero justo en la esquina, una mujer atrajo su atención. Isabella. No la había visto al entrar, pero ahora no podía apartar la vista de ella. Sentada con las piernas cruzadas, fumando lentamente un cigarrillo, parecía ajena al bullicio del local, inmersa en su propio mundo. Era hermosa, aunque no de una manera convencional. Había algo en su expresión, una mezcla de desafío y tristeza, que lo intrigó al instante. Su vestido rojo ajustado contrastaba con la oscuridad del lugar, pero era su mirada la que lo cautivaba. Ojos oscuros, llenos de historias no contadas, miradas rápidas y calculadas que parecían entender más de lo que revelaban. Cuando sus ojos se cruzaron por un breve momento, Alejandro sintió una conexión inmediata, algo que nunca había experimentado antes. No era solo atracción física, era curiosidad, interés. Quería saber más sobre ella, conocer quién era esa mujer que parecía estar en un mundo completamente diferente al suyo. Después de unos minutos, se acercó a ella. No había preparado ninguna línea para romper el hielo. Alejandro no estaba acostumbrado a tener que esforzarse para entablar una conversación, pero esta situación era diferente. Isabella lo miró de reojo cuando él se sentó a su lado. ¿Siempre vienes a lugares como este?, preguntó ella, con una sonrisa sarcástica. Alejandro rió, sorprendido por la franqueza de su comentario. No, en realidad, esta es la primera vez, respondió con sinceridad. Supongo que estaba buscando algo diferente. Isabella exhaló lentamente el humo de su cigarrillo, sus labios formaron una sonrisa más suave, pero no menos desconfiada. Bueno, lo encontraste. Hablaron durante horas, una conversación que fluyó de manera inesperada. Alejandro descubrió que Isabella no solo era hermosa, tenía una mente afilada, cargada de una ironía y cinismo que la vida en las calles le había dado. A medida que la conversación avanzaba, ella reveló su realidad sin adornos.
Era una dama de compañía, pero no había en su voz ni vergüenza ni provocación cuando lo dijo. Era simplemente un hecho, parte de su vida, de su supervivencia. Ella no esperaba compasión, y Alejandro no se sintió superior por estar en una posición diferente. Lo que él sintió fue admiración. Admiración por su fuerza, por su habilidad para navegar en un mundo tan crudo sin perder su esencia. Cada palabra de Isabella lo enganchaba más, y aunque ella parecía disfrutar la atención, también mantenía una barrera invisible. Cada vez que él intentaba adentrarse en su vida personal, ella desviaba la conversación, como si dejarse conocer completamente fuera un lujo que no podía permitirse. ¿Por qué estás aquí?, le preguntó ella en un momento, clavando sus ojos en él, más penetrantes que nunca. Alejandro se quedó en silencio. No tenía una respuesta concreta. No sabía qué buscaba, pero algo en ella, en esa noche, lo hacía sentirse vivo por primera vez en mucho tiempo. Supongo que estoy cansado de todo lo demás, contestó finalmente. Isabella asintió, como si entendiera perfectamente lo que él no lograba poner en palabras. Antes de despedirse, ella le dio su número, con una mirada cautelosa que decía más de lo que expresaban sus palabras. Alejandro, contra todo lo que había experimentado antes, se sintió cautivado por completo. Había algo en Isabella que lo atraía más allá de lo superficial. Una promesa de emociones reales, de una vida menos predecible. Esa noche, al volver a su ático, Alejandro sintió que algo había cambiado dentro de él. No era solo la mujer que acababa de conocer, era el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, no sabía lo que vendría después. Y eso, en su vida perfectamente controlada, lo emocionaba. Con el paso de los días, la relación entre Alejandro e Isabella se fue profundizando de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Lo que comenzó como encuentros casuales en aquel bar de mala muerte, terminó convirtiéndose en algo más íntimo, más real. Alejandro, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se encontró perdido en una maraña de emociones que nunca había experimentado antes. Isabella lo desafiaba, no con grandes gestos, sino con su presencia constante pero esquiva, como una sombra que siempre estaba, pero nunca completamente a su alcance. Alejandro, que había pasado su vida persiguiendo el éxito, comenzó a descubrir que Isabella lo hacía sentir vivo de una manera que los logros materiales nunca habían logrado. Al principio, pensó que era solo una fascinación pasajera, una especie de escape de la rutina. Pero con el tiempo, esa sensación creció hasta transformarse en un deseo profundo de tenerla no solo en sus brazos, sino también en su vida. Isabella lo hacía reír, lo hacía pensar, pero sobre todo, lo hacía sentir vulnerable. En sus encuentros, se forjó una conexión peculiar. Ella seguía manteniendo cierta distancia emocional, como si hubiese un muro invisible que no dejaba que Alejandro se acercara del todo. Él, por su parte, estaba dispuesto a derribar cualquier barrera. Comenzó a invitarla a cenas más sofisticadas, a su mundo de lujo. Isabella, a regañadientes, aceptaba, aunque su incomodidad era evidente. Nunca encajaba del todo en ese entorno. En esas ocasiones, Alejandro notaba cómo Isabella se volvía más callada, sus respuestas más cortas, su sonrisa más forzada. Pero cuando estaban a solas, en su propio espacio, las cosas cambiaban. Isabella se abría lo suficiente como para que Alejandro pudiera ver atisbos de su verdadera naturaleza, una mujer que había luchado durante años para sobrevivir en un mundo que no ofrecía segundas oportunidades. Cada vez que Alejandro intentaba hablar sobre el futuro, ella se mostraba esquiva, cambiaba de tema o, simplemente, sonreía con esa sonrisa enigmática que lo había cautivado desde el principio. Los amigos de Alejandro comenzaron a notar el cambio en él. La mayoría lo veía con escepticismo, algunos con preocupación. No tiene sentido, decían en reuniones informales. No es el tipo de mujer para alguien como tú. Pero Alejandro estaba convencido de que lo que sentía por Isabella era auténtico. Dejó de lado los comentarios de sus amigos y,
por primera vez en su vida, decidió no seguir los consejos de los que lo rodeaban. Su familia, por supuesto, no lo aprobaba. Esa mujer solo te quiere por tu dinero, le decía su madre en una conversación tensa. No puedes tomar decisiones tan impulsivas, Alejandro. No es de tu mundo. Pero él sabía que aquello iba más allá de lo material. Isabella no se había dejado impresionar por su fortuna ni había mostrado interés en aprovecharse de él. De hecho, a menudo rechazaba sus regalos costosos o se reía de sus intentos de comprar su afecto con cenas elegantes o joyas lujosas. Para Alejandro, aquello era suficiente prueba de que su amor era real. Empezó a pensar en el futuro con Isabella de una manera más seria, más comprometida. La idea de casarse con ella comenzó a rondar su mente hasta que un día tomó la decisión. Sabía que era arriesgado, sabía que la diferencia entre sus mundos sería un obstáculo, pero también creía que el amor podía superarlo todo. Una tarde, en uno de sus encuentros en el departamento de Alejandro, él decidió que era el momento. Isabella estaba sentada en el balcón, observando la ciudad con una mirada perdida. Alejandro se acercó lentamente, su corazón latiendo más rápido de lo habitual. Se arrodilló a su lado y, con una pequeña caja de terciopelo en la mano, la miró a los ojos. Isabella, quiero pasar mi vida contigo, dijo, su voz más suave de lo normal. Sé que nuestras vidas son distintas, pero creo que podemos construir algo juntos. Quiero que te cases conmigo. El silencio que siguió fue abrumador. Isabella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa, confusión y algo más, algo que Alejandro no pudo descifrar. Durante unos segundos eternos, ella no dijo nada. Solo lo miraba, como si estuviera evaluando todas las posibilidades, sopesando el precio que tendría que pagar por decir que sí. Finalmente, Isabella apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo. Había esperado algo así, lo sabía, pero enfrentarse a esa decisión en ese momento la dejó sin palabras. No estaba segura de lo que sentía. Había algo en Alejandro que la hacía sentir segura, protegida, pero también había una parte de ella que temía el compromiso. Su vida hasta ese punto había sido un constante caminar por la cuerda floja, sin ataduras, sin la expectativa de pertenecer a alguien o a algo más grande. ¿Lo amaba? Esa era la pregunta que no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Era amor o simplemente la idea de una vida mejor lo que la atraía hacia Alejandro? ¿Podría ella realmente encajar en su mundo, en su vida de lujo y perfección? Finalmente, Isabella respiró profundamente y asintió, aunque con un leve atisbo de duda en sus ojos. Sí, Alejandro, me casaré contigo. Alejandro sintió una oleada de alivio y alegría al escuchar esas palabras, aunque no notó la ligera vacilación en la voz de Isabella. Para él, su respuesta lo confirmaba todo, su amor, su futuro, la vida que estaban a punto de construir juntos. Pero para ella, esa decisión no terminaba de asentarse con la misma claridad. Había algo que la inquietaba, un peso que no podía ignorar. Los preparativos para la boda comenzaron rápidamente. Alejandro quería que todo fuera perfecto, un evento digno de su posición. Su familia, aunque todavía escéptica, comenzó a involucrarse y la prensa no tardó en enterarse de la noticia. Un empresario millonario casándose con una mujer de orígenes humildes. La historia no tardó en hacerse viral, alimentando las expectativas y los rumores. Isabella, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con algo más que la inmediatez de su realidad. Se probó vestidos de novia, escogió flores, y por momentos su entusiasmo crecía. El sol brillaba con fuerza aquella mañana, iluminando la ciudad como si todo conspirara para que fuera un día perfecto. Alejandro, vestido con un impecable smoking a medida, se encontraba en la suite del hotel más exclusivo de la ciudad, frente a un espejo, ajustando los últimos detalles de su corbata. La habitación estaba llena de flores, regalos y una atmósfera de anticipación.
A su alrededor, su familia y amigos lo felicitaban con sonrisas cargadas de emoción. Hoy era el día. El día en que todo cambiaría. Para él, ese día representaba el cierre perfecto de una historia improbable, pero hermosa. La boda había sido organizada con la precisión y lujo que caracterizaban todos sus proyectos. Los invitados, una mezcla de empresarios, políticos y figuras influyentes, ya comenzaban a llegar a la imponente catedral donde se llevaría a cabo la ceremonia. Alejandro había pasado semanas cuidando cada detalle, las flores, la música, el banquete. Quería que ese fuera el día en que Isabella, finalmente, cruzara el umbral hacia su mundo, pero, a pesar de toda la organización y el esplendor, había algo que no terminaba de encajar. Desde hacía días, sentía una inquietud que no lograba identificar. Los últimos encuentros con Isabella habían sido más silenciosos, sus palabras más breves, su sonrisa más distante. Él había atribuido su nerviosismo al estrés propio de una boda, pero había algo más profundo, algo que ella no le decía. Intentó alejar esos pensamientos de su mente mientras se miraba en el espejo, convencido de que todo saldría bien. Sin embargo, esa inquietud comenzó a transformarse en algo más concreto cuando, justo al llegar a la iglesia, el ambiente perfecto que había imaginado comenzó a desmoronarse. Las campanas resonaban, los invitados ya estaban en sus asientos y todo estaba listo para el gran momento. Pero mientras los minutos pasaban, la expectativa se fue convirtiendo en murmullos incómodos. Isabella no llegaba. Alejandro, de pie en el altar, miraba hacia las grandes puertas de la catedral, esperando ver aparecer su silueta en cualquier momento. Pero no ocurrió. El sacerdote intercambió una mirada incómoda con él. Su madre, sentada en la primera fila, comenzó a mover los labios, preguntando en silencio qué estaba sucediendo. Alejandro sintió que su garganta se cerraba. Esto no puede estar pasando, pensó. Isabella no era de las que hacían escenas, de eso estaba seguro. O quizás nunca la había conocido del todo. La idea se le clavó en la mente como una espina. Sin embargo, su primer impulso no fue de enfado, sino de preocupación. Algo le ha pasado, se convenció a sí mismo, negándose a creer que ella, simplemente, no había querido venir. Sin esperar más, salió de la iglesia con el corazón latiendo desbocado. Afuera, los coches esperaban y los invitados comenzaban a salir, confundidos. Subió rápidamente a su auto, con una sola idea en la cabeza, encontrarla. Isabella no se había ido sin razón, se repetía, tratando de calmar el torbellino de emociones que comenzaba a arremolinarse en su interior. Su búsqueda lo llevó a recorrer todos los lugares que solían frecuentar juntos, el apartamento donde vivía, los restaurantes donde habían compartido cenas íntimas, incluso parques donde habían paseado en las raras ocasiones en las que ambos podían escapar de sus respectivas vidas. Pero en cada lugar, la respuesta era la misma, nadie la había visto. Finalmente, impulsado por un instinto que no comprendía del todo, Alejandro dirigió su coche hacia el lugar donde todo había comenzado, el refugio, el bar de mala muerte donde había conocido a Isabella aquella primera noche. Cuando llegó, el lugar estaba exactamente como lo recordaba, oscuro, pequeño, lleno de sombras y humo. Parecía que nada había cambiado en ese rincón olvidado de la ciudad, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella primera noche en que la vio. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta y entró. Inmediatamente, sus ojos la buscaron entre las pocas personas que ocupaban las mesas. Y ahí estaba. Isabella, sentada en la misma mesa donde la había encontrado aquella primera vez, reía con un hombre desconocido. Su postura era relajada, su sonrisa amplia, pero había algo más en su actitud, un coqueteo descarado, un aire de despreocupación que le resultó desgarrador. El vestido que llevaba no era el blanco que había imaginado para su boda, sino el mismo tipo de vestido provocador que solía usar en su otra vida, el que usaba cuando no estaba con él, cuando era simplemente Isabella, la mujer que vivía al margen del mundo que Alejandro conocía.
Alejandro se quedó inmóvil durante unos segundos, incapaz de procesar lo que veía. Su mente no podía reconciliar esa imagen con la idea de la Isabella que él había amado, la mujer a la que estaba dispuesto a entregarle todo su mundo. ¿Cómo era posible? Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero esta vez no por preocupación, sino por una mezcla de humillación y devastación. Había sido un tonto. Un iluso. Avanzó hacia ella, sus pasos firmes pero vacilantes. Isabella lo notó acercarse, y su sonrisa se desvaneció al verlo. No dijo nada al principio, solo lo miró con una mezcla de resignación y pena, como si hubiese estado esperando este momento. ¿Qué estás haciendo aquí, Isabella?, preguntó Alejandro, su voz tensa, contenida. Ella suspiró, apartando la vista. El hombre con el que hablaba se levantó rápidamente, entendiendo que aquella escena no era para él. No podía hacerlo, Alejandro, dijo finalmente, con voz baja. No puedo ser lo que tú quieres que sea. Él tragó saliva, sintiendo como el aire en la habitación se volvía denso, irrespirable. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, intentando mantener la calma. Tenías que decírmelo, no dejarme allí, esperando. Isabella lo miró a los ojos, y por primera vez, Alejandro vio claramente lo que siempre había estado allí, pero que él se había negado a ver. Isabella no pertenecía a su mundo, y nunca había querido hacerlo. Había intentado amarle, había intentado adaptarse, pero en el fondo, siempre había sabido que no podía. No era el dinero, ni el lujo, ni las promesas. Era algo más profundo, algo que no podía cambiar. Lo intenté, dijo ella, con una tristeza sincera. De verdad lo intenté. Pero, este es mi lugar. Este es quien soy. Y tú nunca entenderías lo que es vivir así. Alejandro sintió que su mundo se derrumbaba en ese momento. Había creído que el amor lo podía todo, que con suficiente esfuerzo, con suficiente cariño, podía salvarla, sacarla de esa vida. Pero lo que nunca había comprendido era que Isabella no quería ser salvada. No quería el tipo de vida que él ofrecía. Te amo, Isabella, susurró, aunque al decirlo, las palabras sonaban vacías, como si no pudieran cambiar nada. Ella le sonrió con tristeza, una sonrisa cargada de resignación. Yo también te amo, pero eso no es suficiente. Y en ese momento, Alejandro lo comprendió todo. Entendió que no importa cuántos sacrificios estuviera dispuesto a hacer, cuántos obstáculos creyera que podían superar juntos. Hay personas que no pueden ser cambiadas, porque no quieren cambiar. Y el amor, por más profundo y verdadero que sea, no siempre es suficiente para construir un futuro juntos. Se dio la vuelta y salió del bar, dejando atrás no solo a Isabella, sino también la ilusión de que el amor lo puede todo. Afuera, el día había comenzado a apagarse, y el cielo, como su vida, se teñía de un gris opaco.